La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero hablar sobre ese interesante pasaje. Quiero tomar las palabras de ese pasaje una vez más en esta programación, con el propósito de edificarlo, con el propósito de que se levante a través de la verdad que es en Cristo Jesús. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro tema hoy, conozca la verdad y la verdad le hará libre. Venimos hablando en el programa anterior de dar muerte al yo. Todo aquello que es orgullo, todo aquello que es altivez, debemos totalmente darle muerte. Es decir, no debe de existir en nuestra propia vida. ¿Cómo lograrlo? Es a través de una entrega total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la forma de ser vencedor respecto a ese pecado y a muchos más. En el libro de Juan capítulo 12, verso 24, Jesús les dijo estas palabras. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. Entonces, dando a entender que yo debo de estar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Si muero al pecado, puedo llevar frutos de justicia. Si no muero al yo, entonces estoy en problema. Tendré que dar otro tipo de cosecha. La cosecha de injusticia y de toda clase de injusticia. Y esto conlleva ciertamente nuestras vidas a un peligro horrendo y espantoso y eterno. Pero si morimos al pecado, entonces vamos a poder llevar cosecha abundante y esta cosecha agradará a Dios porque es la cosecha en justicia, en santidad, en rectitud. Haremos lo correcto, lo bueno delante del Todopoderoso. Jesús ciertamente tiene justa razón al decir, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Son las palabras de Dios a través del apóstol Pablo. Pero regresando al pasaje que había citado anteriormente, el de Juan 12, 24, Jesús les dijo, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Es decir, solamente él no tiene más producción, se quedó solo sin producirse. Mas si muere, no queda solo, lleva mucho fruto. Por ejemplo, un grano de maíz. Hay mazorcas que tienen ciertamente hasta 750 granos y más. Eso de entender que un solo grano produjo todos esos frutos, porque murió. Al morir, nació una vida nueva y esa vida nueva produjo frutos en abundancia. Lo mismo es en términos espirituales. Si morimos al yo y hacemos morir al yo en nuestras vidas, entonces vamos a producir frutos que van a darle toda la gloria y el honor al Todopoderoso. Recuerde que si el grano queda solo, no va a haber cosecha, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida
la perderá, dice el Señor. Pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Cómo así despreciar nuestra vida? Es decir, que todo aquello que nos aleja de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios, debemos totalmente apartarnos de ello. Debemos alejarnos de ello, pero acercarnos a Dios. Todo aquello que da honra y gloria a Dios, como el orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, eso es libertar a los cautivos. También predicar la palabra, visitar a los que están necesitados. Eso es producir lo correcto, llevar fruto correctamente. Este es el verdadero culto que deben ofrecer a Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice Pablo, ustedes deben totalmente honrar a Dios sobre todas las cosas. Pero también Jesús dice que el que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Qué interesante. Ahora sí, lo llevo a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, donde el Espíritu de Dios, usando la pluma de este gran gigante en la fe llamado Pablo. Por tanto, hermanos míos, declara Pablo en esta carta, les ruego por las misericordias que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Esta es la forma íntegra, pura y limpia ante Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, es decir, como las costumbres paganas. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. La inalterable base para que se nos abra el cielo es una tumba, dijo el señor Agustín. Una crisis en la que uno llega a su fin de su propia vida egoísta. Es la crisis de una experiencia real de identificarse con Cristo en su muerte. Y esto concorda lo que dice Pablo en los pasajes siguientes, como Romanos capítulo 6, verso 2 al versículo 4. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Ya no podemos andar de parranda en parranda, de andar de sinvergüenza en las calles. Ya no, porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Y aquellas personas que andan en esas actitudes o en esas costumbres malévolas, Dios puede traer un cambio grande, poderoso y glorioso. Cuán importante es entonces entender que si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre Celestial. Según Gálatas capítulo 6, verso 14, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, dice Pablo. Y entonces, ¿cómo te podrás gloriar, Pablito? Entonces Pablo dice claramente, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dispuesto a cargar la cruz del sufrimiento por la causa de Jesús. Pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto al mundo. Yo he muerto. Todos los creyentes verdaderos hemos muerto al pecado.
Aquellos creyentes que todavía se les escucha palabras torpes y que por nada se enojan y están discutiendo, peleando con el vecino, aún contra los mismos creyentes. Esos nunca se han convertido a Dios. Necesitan un verdadero arrepentimiento. Necesitan una verdadera entrega a Jesucristo. Si usted es malcriado, repugnante, chismoso, mentiroso, todavía roba, aun cuando va a los yonques, se roba las piezas, unas paga, otras no paga. Eso es ser un ladrón. Y todo eso es pecado. Hasta robarse una aguja es pecado. Entonces, todo aquello que corrompe nuestras vidas, debemos totalmente apartarnos. Entonces, yo he muerto al pecado, dice Pablo, pero vivo para Dios. Lo mismo cada cristiano tiene que comentar y decir con certeza. Estoy muerto al pecado, pero he resucitado para vida en Cristo Jesús. Que la atracción del pecado te impacte tanto como un cadáver. Es decir, un cadáver se ve y uno no quiere tocarlo ni acercarse. Yo cuando voy a los velorios, ciertamente no me gusta acercarme donde está el cadáver. Así tienes que sentir con respecto al pecado. No acercarte más al pecado. Ha muerto para ti. Debes sepultarlo y debes dejarlo sepultado. Romanos capítulo 6, verso 5 al verso 7, Pablo nos dice: si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que los que antes éramos fue crucificado con Cristo. Es decir, nuestra antigua manera de vivir fue crucificada con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Es necesario entonces ser libre del pecado. Pero hay que estar completamente en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Según Romanos 6, verso 8 al verso 10, el apóstol Pablo continúa diciéndonos: si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. Esto nos dice claramente las Santas Escrituras a través de Pablo. La muerte ya no tiene poder sobre él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero vivos en unidad con el Todopoderoso. Y Pablo en otra de las cartas, como segunda de Timoteo 2:11, dice: estoy completamente gozoso. En segundo de Timoteo 2:11, esto es muy cierto: si hemos muerto con Él, también viviremos con Cristo. Qué interesante y qué poderosa esta palabra tan alentadora. Pablo dice: es cierto, y es muy cierto, si hemos muerto con Jesús, también viviremos con Él. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14, como el verso 15 y 17, emprendimos, o mejor dicho, podemos decir claramente en lo que dice este pasaje, comprendimos que uno murió por todos, es decir, el Señor murió por todos, y que por consiguiente todos han muerto. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se han convertido nuevas.
o han pasado a ser hechas nuevas. Qué interesante. Tito también declara en el capítulo 2, verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es decir, la gracia de Dios quiere decir el regalo que Dios ha dado a toda la humanidad, que es Cristo el Señor. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debemos vivir. Según Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 y 25, nos dice claramente ese interesante pasaje. Nos dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido ciertamente, y no solamente es corrupto, sino que nos corrompe. Y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, es decir, en pureza, en santidad, en esa imagen santa y perfecta y gloriosa. Dios es amor, Él es misericordia, Él es tierno. Él nos ha dado totalmente su esperanza, su poder. Él es santo, nos ha dado de su santidad para que la practiquemos. Debemos entonces renovarnos espiritualmente en nuestra manera de juzgar y debemos de revestirnos de la nueva naturaleza criada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad divina escrita en las Santas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no mientan más, sino siga cada uno la verdad el uno para con el otro. Es decir, somos hoy en Cristo Jesús una familia muy especial. Hablamos la verdad el uno con el otro. No andamos mintiendo. No solamente en el núcleo cristiano, sino con el prójimo. Aunque no sea de la misma religión, no sea de la misma fe, no debemos engañar a nadie porque somos de la verdad. Somos hijos de la verdad. Porque por medio de la ley, yo he muerto a la ley, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20, a fin de vivir para Dios. Recalco, porque por medio de la ley, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese es el alto voltaje del amor de nuestro Señor Jesucristo. Según Colosenses capítulo 3, versículo 1, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo. Esto nos da a entender que las cosas de este mundo son pasajeras, son efímeras que mueren, perecen, se envejecen, se corrompen, mientras que las cosas de arriba son imperecederas, son inmortales. Si hablamos que en el cielo existen las cosas incorruptas, debemos amar lo que no se derriba, de lo que no se corroe, de lo que no se corrompe. Porque si amamos las cosas supremas, eternas y gloriosas, somos más que vencedores. Ahora bien, por eso las Santas Escrituras nos dice: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo.
Es necesario entonces buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba son más gloriosas y son permanentes. Son puras, son limpias, son transparentes en cuanto a pureza, santidad. Cristo dice claramente, dame todo. Yo no quiero nada a medias, dame todo. Dios quiere que le demos todo nuestro ser al Señor. ¿Por qué? Porque si le damos todo nuestro ser, Él merece que le demos el 100% todo nuestro ser. Lo terrible, lo casi imposible es entregar todo tuyo, todos tus deseos y preocupaciones a Cristo. Es lo más terrible que alguna persona siente en su corazón. Pero Cristo dice, dame todo. Yo no quiero todo tu tiempo simplemente, ni todo tu dinero, ni todo tu tiempo, ni todo tu trabajo. Te quiero a ti. Te quiero a ti. No he venido para atormentar tu ego natural, sino para matarlo. Ninguna medida a medias es bueno. No quiero cortar una rama aquí y otra por allá. Quiero tumbar todo el árbol. No quiero limpiar caries ni colocar una corona o hacer profilaxis, sino extraer todo el diente, todo lo que te está dando problema. Entrega todo el ego natural, todos los deseos que consideras inocentes y también los que consideras perversos, todo el conjunto. A cambio te daré un nuevo yo. En realidad te daré a mí mismo, mi propia voluntad será la tuya. Qué interesante el cambio que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Dios quiere entregarse el 100% a usted para amarlo, para servirlo y darle la bendición más alta, gloriosa y sublime. Cuando era niño, a menudo tenía dolor de muelas porque me gustaba comer mucho mango tierno. Sabía que tenía que acudir a mi madre para decirle que eliminar el dolor por esa ocasión, porque me dolía. Algunas veces se me putrefactaba porque era demasiado lo ácido que le ponía a mis dientes. Mi pobre madre ciertamente se esforzaba por buscar algo para mitigar el problema que tenía. Pero en cierta ocasión recuerdo que pasó una troca con algunos médicos y las medicinas disponibles. Me dieron la medicina adecuada y me quitó aquel dolor. Pero he notado que cuando aquel problema es arrancado desde raíz, deja de dar problema. El dolor se va por completo. Qué interesante es deshacerse de aquello que nos corrompe. Podemos ponerlo de esta manera. Nuestro Señor es como aquellos dentistas. Si le das 1 centímetro, avanza 1 kilómetro. Docenas de personas acuden a Él para ser curados de un pecado determinado del que se avergüenzan o que obviamente están arruinándoles la vida, como el mal genio o la borrachera, las drogas, el carácter pésimo, torpe, que parecen totalmente iracundos en todo el aspecto de sus vidas. Bueno, Él sanará, Cristo sanará ese pecado, pero no se detendrá ahí. Puede que sea lo único que pediste, pero una vez que lo llamas, Él procederá a darte el tratamiento completo porque lo necesitas. Por ello es que Él advierte a la gente a calcular los gastos antes de llegar a ser cristiano. Él dice, no te equivoques. Si me lo permites, te haré perfecto. Voy a cambiar tu vida. Voy a sanarte por completo todo tu ser. Él dice, ciertamente, no te equivoques. No te equivoques. Si me permites, te haré perfecto.
El momento de ponerte en mis manos es ahora. No te cuesta menos, ni hay otra forma de hacerlo. Cualquier sufrimiento que te pueda costar en la vida terrenal, cualquiera que sea, me cuesta a mí. Yo no reposo ni dejo reposar hasta que seas perfecto, literalmente hasta que mi Padre pueda decir sin reserva que en ti tiene complacencia. Como dijo ciertamente que en mí tenía complacencia. Es decir, fueron las palabras de Cristo. Y eso está sentado en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ahora bien, cualquier sufrimiento que te pueda costar en tu vida terrenal, cualquiera que sea, me cuesta a mí. Yo no reposo, dice Dios, ni te dejo reposar hasta que tú seas perfecto. Literalmente, hasta que mi Padre Celestial pueda decir sin reserva que en ti tiene toda complacencia. Como dijo ciertamente el Señor, esto puede hacer y haré. Lo haré por ti, dice el Señor. Pero no haré nada que sea menos que esto. Voy a perfeccionarte. Voy a limpiarte. Venga a Jesucristo, déles oportunidad. Es oportunidad. Si usted se la da, sé que nunca jamás se arrepentirá de haberle dado su corazón. Y es oportunidad de entrar a su corazón y hacer los cambios necesarios. Quiero orar por usted. Padre poderoso, te doy gracias por cada persona que ha abierto su corazón, Señor, para que hagas el total cambio dentro de sus vidas. Perdónalos y límpialos, conságralos. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Y muchas gracias. Muchas gracias. Queridos televidentes, están cordialmente invitados a la iglesia Roca de Luz Eterna, Asamblea de Dios. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.